La anticiencia, hermanitos, que es de lo que hemos estado hablando en muchos sentidos hoy, está avanzando y si no la paramos entre todos no va a haber quien la pare. ¿Qué les parece que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México es una comisión federal que se dedica a estudiar procedimientos, medicamentos, etcétera, para evitar que a la gente le apliquen medicamentos en mal estado o que no se ha comprobado su utilidad, y que empezó a irse a la mierda cuando López Obrador ordenó que se aplicaran las vacunas cubana y rusa y no las vacunas que sí se habían probado y que se habían presentado los estudios correspondientes ante las autoridades tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces nadie en México evaluó si los estudios de las vacunas cubanas y rusas eran correctos. Las solicitudes, no me acuerdo si se llegó a presentar la solicitud ante la Agencia Europea del Medicamento, creo que no. Pero no había los estudios necesarios para decir esto sirve. Era como el canto chamánico de la pobre Luby Torres, ¿sí? Y ahí empezó a fregarse todo. Entonces ahora imagínense que esa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios decide validar a una chamana, convirtiéndose en la Comisión Federal para la Promoción de los Riesgos Sanitarios. El Imparcial nos informa que doña Pachita, sanadora yaqui, que nunca ha demostrado su capacidad de sanar nada, que nunca ha sido sometida a ningún estudio medianamente riguroso, a ver si tiene poderes, ¿qué tal que los tiene? Yo no estoy diciendo que no los tiene, estoy diciendo que tiene que probar que los tenga para que yo crea que los tiene. Pero de la que no hay ninguna validación de ninguna de las prácticas curativas que ofrece, estará al frente del primer consultorio de medicina tradicional aprobado por COFEPRIS en México. Hazme el refabrón, cabor. Se ha dedicado su vida a apoyar a mujeres y habitantes de Camsuich en la atención de problemas de salud. Esta mujer, te puedo asegurar, te puedo apostar millones, te puedo apostar todo lo que tengo. Aquí esta es una mujer de muy buena voluntad, que quiere, por supuesto, sanar a la gente a su alrededor, que cree que le enseñó el chamán, que le enseñó la chamana, que le enseñó, que son cosas que funcionan, tiene todos los sesgos cognitivos y todas las falacias de argumentación necesarias para creer que funcionan y siente que está haciendo el bien totalmente. Ella no es el problema. El problema es la escuela a la que fue. El problema es el entorno en el que se desarrolló. Y el problema es un gobierno imbécil que, fingiendo que respeta a los indígenas, porque matarlos no es respetarlos, fingiendo que respeta a los indígenas, los desprovee de un servicio fundamental, como es la medicina. Doña Pachita estará al frente del consultorio de medicina tradicional del Hospital IMSS Bienestar, que se acaba de inaugurar. El primero en su tipo en México, aprobado por la COFEPRIS. En este espacio, se combinará el conocimiento ancestral del pueblo yaqui, que no es conocimiento, son creencias. Si fuera conocimiento estaría validado, con el respaldo de la medicina convencional, ofreciendo a los pacientes un enfoque integral de sanación. Fíjense qué bonito suena eso. Siempre que te hablan del enfoque integral, suena de lo... Ay, claro, es que la medicina, cuando tienes una infección en un ojo, solo te atiende la infección en el ojo, porque ¿quieres que te atienda la uña enterrada del ojo derecho, del dedo gordo del pie derecho? Si tienes una infección en un ojo, se atiende la infección en el ojo. Sabemos cuáles son las enfermedades sistémicas que tienen que ser abordadas integralmente, pero el cuento de la medicina holística o integral le hace a la gente pensar que sus enfermedades no tienen causas concretas, sino que son así como la alimentación, la actitud, el medio ambiente, lo que respiras, el flúor en el agua y vaguedades mediante las cuales toda persona que se va a atender con esta santa mujer, que insisto, debe ser buenísima persona,
La gente que se va a atender de algo y se cura sola, porque su cuerpo tiene la capacidad de curarse solo, pues cree que ella la curó. Y la que se muere, pues cree que ya estaba demasiado mal y llegó tarde, ya no la atendía a tiempo. No, es que no comía lo que quería. Y se muere y no pasa absolutamente nada. En este espacio, un hospital, IMSS Bienestar, en México le ponen bienestar a todo lo que sea del gobierno para hacer creer que se preocupan por eso. Hierbas, plantas medicinales y técnicas tradicionales que han sido utilizadas durante siglos por la comunidad yaqui serán parte fundamental del tratamiento en este consultorio único en el país. Vea usted, hágame usted el favor. Los datos están ahí, los tiene el INEGI. Vea usted la mortandad materno-infantil del pueblo yaqui. Vea usted la esperanza media de vida del pueblo yaqui y compárelos con la esperanza media de vida del habitante medio de la Ciudad de México, o de Guadalajara, o de Monterrey. A los que se atienden con medicina tradicional y a los que se atienden con medicina de verdad. El que lo hayan usado durante siglos no quiere decir que funcione. Se llama eso la falacia de la antigüedad. No porque sea antiguo es bueno. Pero en el consultorio habrá también parteras. Porque ¿por qué vas a tener ginecobstetras? Si hay un problema grave durante el parto, las parteras están muy bien cuando el parto no tiene problemas. Cuando tiene una complicación grave, o tienes un ginecobstetra o tienes una madre y un niño muertos. Pero las parteras recibieron capacitación por los médicos de la institución y luego los médicos se pintaron de colores porque tienen que ir a hacer otra cosa, porque no hay dinero suficiente para todos los médicos que necesita México. Decía López Obrador que se dejaron de preparar médicos y los datos de las escuelas de medicina dicen que no es cierto. Lo que pasa es que se prefirió pagarle al gobierno cubano para llevar médicos cubanos con una preparación intermedia, no tan buena pero no tan mala, para llenar de dinero al gobierno de Cuba. Y esto ya lo hemos comentado. A Cuba se le pagan 3,000 euros mensuales por médico y a los médicos Cuba les da $600 mensuales para que más o menos sobrevivan. Pero sí, dice doña Panchita, aquí se cura de todo, nosotros checamos aquí a las personas y les damos cita cada mes para revisión. Se acercan con nosotros o cuando traen algún dolor, vienen. Pues mira, sí, yo he tenido muchos dolores que luego desaparecen. Si no te tratas, desaparecen igual. Pero cuando tienes algo que de verdad necesita un médico, que de verdad pone en riesgo tu vida, lo siento, doña Panchita, pero usted no sirve para eso. Y ojalá, cuando era joven, hubiera tenido la educación necesaria para acabar y las oportunidades necesarias y el entorno necesario, que es lo que debe crear un gobierno de izquierda, para que usted hubiera estudiado medicina. Estoy seguro que sería una excelente médico. Pues vamos ahora a las vacunas. Retiran los cargos pasamos de México a Estados Unidos. Retiran los cargos contra un médico de Utah acusado de desechar $28,000 en vacunas de la COVID-19. Este doctor se dedicó a vender tarjetas de vacunación de la COVID falsas, aplicándoles a los niños inyecciones de agua salina, de suero fisiológico, y luego les daban la tarjeta de que ya está vacunado el niño, pero los padres no creían sobre todo los padres que no creían en las vacunas, y la vacuna la tiraba a la basura, ¿no? Luego pedía más vacunas para seguir vacunando falsamente a más niños, poniendo en riesgo demostrablemente las vidas de esos niños cuyos padres se negaban a vacunarlos, y las vidas de todos los niños en el entorno de ellos, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en el barrio, en el edificio, en el parque infantil de juegos, etcétera, poniendo en peligro sus vidas porque no creen en las vacunas. Porque es médico y no cree en las vacunas. Si tiene un determinado conocimiento, pero hay una creencia que se sobrepone a su conocimiento. Ya se había revisado el caso penal contra este médico y se le permitió avanzar hasta llegar a la responsable del Departamento de Justicia, la fiscal general, de la cual ya hablamos en el caso Epstein, Pam Bondi, quien súbitamente intervino el fin de semana pasada y ordenó que se sobreseyera el caso.
El doctor Michael Kirk-Moore estaba siendo enjuiciado la semana pasada por destruir más de $28,000 en vacunas de la COVID-19 como parte de una tejemaneje para emitir tarjetas de vacunación falsas, y había sido acusado formalmente en 2023. Pam Bondi dice que estaba ordenando que los cargos se sobresiguieran, escribiendo que el doctor le dio a sus pacientes la posibilidad de elegir cuando el gobierno federal se negaba a hacerlo, la posibilidad de elegir matar a sus hijos y matar a otros niños. Bondi dijo que esto fue posible también gracias al apoyo de la representante Marjorie Taylor Greene, llamada la Mamá Clan por muchos, diputada por Georgia. Y ya que estamos en ella, o sea, evidentemente, con un antivacunas al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como es Robert F. Kennedy Jr., toda acción antivacunas va a estar apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Que, por cierto, ahora probablemente lo obliguen a pagarle a las personas que dicen haber sido dañadas por la vacuna, aunque no lo han podido demostrar. Pero, ya que estamos con Marjorie Taylor Greene, vamos a lo siguiente. El fiscal general de Florida vincula la modificación del clima con las inundaciones en Texas. Dice que las modificaciones del clima, que las inundaciones que se han producido en los últimos tiempos en Texas, o Texas, a veces digo Texas, no les gusta a los que quieren que diga Texas. Y digo Texas y no les gusta a los que quieren que diga Texas. Así que lo digo como me dé la gana y ustedes se joden. Decidió que estas inundaciones no son por el cambio climático, no vaya usted a creer, no son por las cuestiones normales del clima, que todos los años hay desastres naturales, no. Es porque hay aviones que cambian el clima lanzando sustancias químicas misteriosísimas que nadie sabe qué son. Porque y esto lo dice el fiscal general de Florida, porque en Florida se acaba de aprobar una ley obligando a los aeropuertos a vigilar a todos los aviones que aterrizan o despegan de los aeropuertos para ver que no sean responsables de geoingeniería y de modificación del clima a través de los llamados chemtrails o estelas químicas. ¿Qué es lo que creen que son las estelas de condensación de vapor de agua que emiten los aviones de retropropulsión del jet cuando hay ciertas condiciones determinadas de temperatura y presión que están, por cierto, definidas en una tabla que se llama la tabla de Appleman? Pero inmediatamente después de que el gobierno de Florida estaba decidiendo que los aeropuertos tendrán ahora que dedicar personal para ver si no están fumigando algo para cambiar el clima en algún lado de alguna manera extraña que nadie sabe cómo es y que nadie ha demostrado que funcione. La propia Marjorie Taylor Greene, que es lo más nazi que ustedes pueden imaginarse, hemos presentado aquí cuando acosaba a un sobreviviente de un tiroteo en una escuela, acusándolo de ser un actor. Existen los vídeos, son absolutamente despreciables. Pero dice, introdujo un proyecto de ley para impedir que se haga fumigación de chemtrails y geoingeniería en los Estados Unidos. Es decir, para que no se haga algo que nunca se ha hecho, que nadie sabe cómo se podría hacer, que nadie ha demostrado que se haya hecho, con sustancias que nadie sabe qué son, porque ninguna sustancia química conocida hace lo que ellos dicen que pueden hacer. Pero esto está arrastrando cada vez más gente, legitimando cada vez más conspiraciones, conspiranoias, afirmaciones que no tienen más sustento que la convicción de alguien de que algo tiene que ser así porque yo lo digo, y que se va apoderando de los espacios que ocupa la ciencia. La reducción de financiamiento a la ciencia en los Estados Unidos ha sido brutal. Brutal. La NASA ha reducido tal cantidad, decía yo que se necesitan, es caro explorar el universo, pues hay misiones enteras de la NASA, por ejemplo, el cinturón de asteroides,
que han tenido que ser canceladas, estando ya muy avanzadas, porque no alcanza el dinero para pagarlas. Y no es que los científicos que trabajan allí estén ganando lo que gana Donald Trump o Elon Musk, ¿no? El costo es todo el material y los estudios que se hacen para construir una nave que pueda cruzar el espacio exterior y llegar a donde queremos y hacer lo que queremos. No es tan fácil. Donde quiera que la derecha se aposente, va a pasar esto. Y donde no se aposente hay presión para que pase esto. Ya tiene usted aquí en España a Miguel Bosé, y en México, pues por supuesto, tiene usted toda esa gente. Y aquí tenemos a Iker Jiménez además. Se empuja hacia esto, a abandonar lo único que ha resuelto problemas en la historia de la humanidad, que es la ciencia, a cambio de las creencias, las afirmaciones, las suposiciones, las paranoias, los miedos y la irracionalidad de unos pocos que hacen mucho, mucho ruido.